del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Puede tomar asiento, hermanos. Ya oramos, ¿verdad? Y meditamos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Amén. Hermanos, la Biblia llama a Satanás, en el Evangelio de Juan, Jesús lo llama 3 veces el príncipe de este mundo, hermanos. El príncipe de este mundo. Y primera de Juan 5:19 dice de que el mundo entero está bajo el maligno. Quisiera introducirme de esa manera yo hoy, hermanos, que miráramos ciertos pasajes bíblicos que tengo yo aquí escritos en mis bosquejos, para que entendiéramos contra quién es que nosotros estamos luchando y con quién está acechando nuestras vidas, hermanos. Saben, un hermano me decía, hoy una persona me dijo de que ante inmigración ahorita en Glen Burnie, hermanos, que estamos nosotros reunidos aquí. Y sabemos que esos hombres andan al acecho, hermanos. Sabemos que ese hombre, desde que miran nuestro color de piel, van tras nosotros, ¿verdad? Habiendo asesinado hasta propios ciudadanos americanos. Sabemos que esos hombres son sin piedad y sin misericordia. Pero peor que esos que ve usted ahí con máscaras es Satanás, hermanos. Es mucho peor que esos malvados. Ellos están caminando hoy, están siendo movidos, hermanos, por el poder perverso del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Y si sabemos que ellos andan afuera, los vamos a evitar, ¿verdad, hermanos? Yo 2 veces los he visto, hermanos, en este tiempo, y la primera vez que los vi sentí como un dolor de estómago, hermanos. Como en una vez en la escuela había alguien que sacó una pistola, hermanos, y recuerdo tratar de esconderme, ¿verdad? Ante el temor, hermanos, de esta persona con el arma. Cuando vi esto de inmigración sentía aquello feo, ¿verdad, hermanos? Aquel temor. Ahora la Biblia no nos llama a tener temor al diablo, sino que nos llama a temer a Dios, ¿verdad, hermanos? Pero sí nos llama a resistir al diablo. Y sí nos llama de que el diablo está al acecho, hermanos. Como estos hombres andan hoy aquí, ¿verdad? Oramos al final, hermanos, de este servicio por eso también. Segunda de Timoteo 2:24. Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Recuerde, hermanos, no tememos al diablo, nuestro temor es solo a Dios. Pero, hermanos, sí anda él como león rugiente, dice Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8 dice, hermanos, yo lo tengo aquí escrito, hermanos, por cierto, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, hermanos. Yo usé la ilustración de inmigración ahorita, ¿verdad? Pero como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Al cual resistid, dice, oiga, resistid, estando firmes en la fe. Lo mismo que dice aquí, estar firmes, ¿verdad, hermanos? Firmes en la fe. Mire qué interesante. La Biblia nos dice, por ejemplo, con la fornicación, huid de la fornicación. Huid de la idolatría, dice Pablo, pero del diablo no, ¿verdad? Dice estar firmes, hermanos. Estar firmes, dice aquí Pedro, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. O sea, lo que sufremos aquí, lo sufre todo el mundo. Hermanos, hay lugares que son un poco más difíciles que otros, pero hermanos, el diablo siempre anda por todos lados, ¿verdad? Ahora, el que iba a leer 2 de Timoteo 2:24 dice de que Pablo le exhorta a Timoteo a la hora de predicar, hermanos, el evangelio a los que no conocen a Dios, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, que no cayera en los pleitos, ¿verdad? Sino amable con todos, dice, apto para enseñar y sufrido. La palabra sufrido, algunas traducciones lo traducen como paciente, ¿verdad? Porque se puede traducir de ambas formas. Paciencias con sufrimiento cuando uno está evangelizando, ¿verdad? Con mansedumbre. Lo que traduce Reina Valera mansedumbre, algunos lo traducen con ternura. Está hablando de una humildad tierna aquí, ¿verdad? Corrijamos a los que se oponen. Por si quizás, dice Pablo, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y este es el punto. Escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de él. Hermanos, la Biblia exhorta claramente de que el diablo, hermanos, el mundo está bajo el maligno. Hay personas que están atadas bajo el lazo del diablo, bajo el poder del diablo, hermanos. Cautivo es alguien que es esclavo, ¿verdad?
El esclavo es del pecado, dice la Biblia, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero también esclavo de Satanás. Y nosotros podemos recordar los viejos días, ¿verdad? Donde estábamos esclavizados por Satanás, hermanos, y donde había una dureza hacia venir a la iglesia porque no queríamos escuchar la palabra de Dios. Había una dureza, hermanos, hacia no querer venir a Cristo, ¿verdad, hermanos? Éramos hostiles hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es la razón porque el diablo nos tenía atados, hermanos. Segunda de Corintios 4:4, lo meditamos hace unas semanas, dice que Satanás, a quien lo llama el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Oiga, hermanos, hablábamos hoy sobre estas cosas en la clase, que a veces, ¿por qué la gente no puede entender cosas de la Biblia? Pues porque el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el diablo hace todo lo que puede para que no puedan ver las personas la gloria de Cristo. Para que no puedan ver, hermanos, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es más, dice más adelantito, ¿verdad? En el versículo 6 de este 2 de Corintios, que cuando alguien se salva, Dios que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, dice Pablo, es quien resplandeció en nuestros corazones para gloria del conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo. O sea, Dios nos salva para que podamos comenzar a ver las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos salva para que comencemos a amar a Cristo y apreciar a Cristo y a ver la hermosura del carácter santo de nuestro Señor Jesús. Y por eso en los Salmos dice: alabad a Jehová por la hermosura de su santidad. Ahora, hermanos, el diablo está activo cada vez que se predica el evangelio. Jesús dijo que cuando el evangelio es predicado, algunos no se salvan porque su corazón sigue siendo de piedra, dice. Solo se emocionan en el momento, pero no perseveran. Otros, dijo Jesús, su corazón es como espinos que ahogan una buena semilla, ¿verdad? Aman el mundo, los placeres, las riquezas y por eso no se salvan. Pero otros, dice Jesús, no se salvan porque el diablo anda ahí, ¿verdad? Y roba la semilla que quiere ser sembrada en esa tierra. O sea, Satanás anda listo siempre. Y nuevamente, yo puedo recordar mi propia vida. ¿Cuántas veces escuché el evangelio y no creí, hermanos? Lo comprendí después porque el diablo andaba ahí, ¿verdad? Arrebatando, hermanos. Por eso puede haber gente a veces escuchando muchas veces el evangelio, vez tras vez, y no se salva, hermanos, porque el diablo anda ahí, ¿verdad? Y ciertamente, por otra parte, Dios tiene su día también, ¿verdad? Y llega el día, hermanos, donde Dios viene y Dios resplandece, hermanos, en ese corazón lleno de tinieblas. Y el poder de Satanás es roto. Y pasamos de muerte a vida, de luz a tinieblas, ¿verdad? Comenzamos a amar a Dios, hermanos. Y comenzamos a ser libres de esa atadura de Satanás. Por eso debemos predicar el evangelio sin forzar a las personas, porque, hermanos, bueno, la fuerza ni la comida es buena, dice alguien, ¿verdad? Pero dejar que sea el Espíritu Santo trabajando con la persona, ¿verdad? Esto yo lo he aprendido con los años, hermanos. No, ¿verdad? Compartimos el evangelio y dejar que Dios trate. Recuerdo en un trabajo, hermanos, de que había un hombre de que no quería nunca escuchar el evangelio y solo era burlas, hermanos. Pues ya no le volví a hablar. Cuando ya él estaba pasando un problema, hermanos, él se me acercó y de ahí comenzamos a hablar sin parar ya del evangelio, hermanos. A veces debemos que dejar que Dios trate con las personas, ¿verdad? Efesios 2:2, ahí cerquita de donde estamos, solo escúchelo si quiere. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros hacíamos la voluntad del diablo, príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? En los aires nos dice que están huestes espirituales de maldad. O sea, Satanás es el príncipe de los demonios, hermanos. Él es el príncipe de este mundo, hablando del sistema maligno de este mundo, ¿verdad? Satanás, hermanos, en otra parte también nos exhorta Jesús en los evangelios que Él es príncipe de los demonios, ¿verdad? Así que vemos que nuestro enemigo aquí, el que anda acechando como el león rugiente, es un enemigo fuerte, ¿verdad, hermanos? Es un enemigo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Es un enemigo que antes tenía control de nuestras vidas hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta que Cristo nos sacó de su dominio, de su lazo. Ya no estamos cautivos a su voluntad.
Ya no andamos conforme a su potestad, sino que hoy andamos, hermanos, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios, dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Versículo 10 dice, después de esa breve introducción de quién es el diablo, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre, un espíritu, perdón, que tiene al hombre bajo su poder, el sistema del mundo tras su poder, terrible dominio. Antes tenía dominio sobre nuestras vidas y hacía que nosotros no pudiéramos venir a Cristo hasta que Dios rompió el poder del diablo sobre nosotros. Así que ahora ya no estamos bajo su dominio, pero sí seguimos en lucha contra el diablo. Y quien anda acechando, ¿verdad? Y voy a explicar esto más, pero dice, hermanos, lo tenemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, que nuestra fuerza venga de Dios, ¿verdad? Así como cuando uno no ha comido y está débil, hermanos, que nos fortalezcamos, nos alimentemos de las fuerzas del Señor, en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algunas traducciones lo traducen como insidias o artimañas, la palabra acechanzas. Ahí. Y yo quiero que nuestra hermana ponga 2 Corintios 2. Y quiero que veamos, hermanos, 3 ataques diferentes del diablo a la iglesia de los Corintios. 2 Corintios 2, versículos 6 al 11. Mire, en el contexto, hermanos, aquí hay alguien que ha salido de la iglesia, que ha sido expulsado de la iglesia. Pablo, hermanos, escribe otra carta después de la primera que escribió. En la primera carta se nos dice de que esta persona fue expulsada de la iglesia porque estaba viviendo con la mujer de su padre, dice la Biblia. Entonces, estaba este hombre ahí, ¿verdad? Usted se puede imaginar que esto estuviera en nuestra iglesia, un ejemplo, ¿verdad? Un hombre aquí con su madrastra y de que todos nos estuviéramos haciendo los locos, ¿verdad, hermanos? Y viene Pablo y nos escribe, repréndanlo, y si no se arrepiente, entréguenlo a Satanás, dijo Pablo. Y los hermanos hicieron eso. Y el hombre, hermanos, le fue reprendido y como no se quiso arrepentir, ¿verdad? Pues salió. Después de un tiempo, hermanos, lo que nos está diciendo aquí es, le basta a tal persona, dice, lo tenemos, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien, porque se había arrepentido este hombre, debéis perdonarle y consolarle. Qué bendición más grande esa, hermanos, la gracia de Dios, ¿verdad? Ese hombre había cometido tal pecado. Pero hermanos, este hombre, no sabemos qué hizo Satanás con él, ¿verdad? Qué problemas pasó, pero viene este hombre arrepentido y Pablo está diciendo que lo reciban otra vez en la iglesia, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual los ruego que confirmen el amor para con él. Y aquí es donde hay que entender el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Si este hombre hizo todo eso, pero es aquí donde hay que ver quién cree el evangelio y quién no, ¿verdad, hermanos? Porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado, dice la Escritura. Y si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si los hermanos le seguían teniendo en cuenta su pecado, no habían comprendido la gracia y el perdón. Y de que tanto ese hombre como cada uno de nosotros está firme delante de Dios porque estamos en Cristo, ¿verdad? Por la justicia de Cristo. Esta alabanza ha sido recibida por Dios porque estamos en Cristo, hermanos. Así que porque también para este fin os escribí, dice, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo, la iglesia, ¿verdad? Obediente al Señor, hermanos. Al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, y aquí está el punto, porque me acordaba yo de esto, para que Satanás, hermanos, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otras traducciones dice planes. O sea, una persona malévola que le dicen qué maquinación es que está haciendo planes malvados, ¿verdad? Y el diablo, hermanos, la Biblia nos enseña que él siempre está con maquinaciones. Él sabía de que mientras el hombre estaba en pecado iba a crear problemas, murmuración, falta de confianza en el liderazgo, todo ese mal. Pero también, si no se le perdonaba, se negaba el evangelio. Y Pablo los exhorta aquí, ¿verdad? Recíbanlo, perdónenlo. De eso se trata el evangelio, ¿verdad? Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. No queremos que el diablo gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, si puede poner 2 Corintios 11, versículo 2. Aquí vemos otra vez, hermanos, otro ataque diabólico a la iglesia de Corintios.
Y vemos, hermanos, que debemos de siempre cuidarnos nosotros, ¿verdad?, de los ataques del diablo. Dice, porque os celo, dice Pablo, como plantador de esa iglesia. Yo los celo, pero no para él, ¿verdad?, sino con celo de Dios, dice. Pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, ¿verdad, hermanos? Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Nuevamente, Pablo le dice en el Corintios, en 1 Corintios 6, ¿verdad?, a ellos. Les dice, muchos de ustedes eran afeminados, les dice, se echaban con varones, idólatras, maldicientes, fornicarios, adúlteros, borrachos. Él les da una lista ahí, ¿verdad? Mas esto erais, les dice Pablo. Mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. Y ahora la iglesia era una virgen pura, ¿verdad? Así quería presentarla a Pablo. Pero temo, dice Pablo. Y sabemos que Satanás es fuerte, hermanos, porque hay una parte en la Biblia en Tesalonicenses, no traigo este versículo escrito, pero Pablo dice a los tesalonicenses, yo quería ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó, dice. Y aquí dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, y manténgalo ahí, de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, Satanás estaba adormeciendo a la iglesia. O sea, esta iglesia no era una iglesia que estaba ahí velando, hermanos. No era una iglesia que estuvieran sus sentidos ejercitados por la lectura de la Biblia, como dice la palabra más adelante, ¿verdad? Era una iglesia que estaba dormida ahí, hermanos. Y Satanás astutamente los estaba engañando para que se desviaran de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso vamos a ver hoy, hermanos. Veamos cómo está nuestra vida y tengamos cuidado con que Satanás nos esté tratando de desviar de una sincera fidelidad a Cristo. Y hay algo que escribió. Yo he tratado, hermanos, en la semana de recordar lo más que sé de la lucha espiritual. Y lo he escrito, hermanos, algunas cosas de algunos libros. Como esto, hermanos, esta frase es de Thomas Brooks. Y escúchelo, el puritano, que esto me recuerdo que de verdad cuando lo leí me hizo pensar. Y dice él así, Satanás dice, estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Porque a veces la mente de uno hasta a mí me pasa en alguna prédica, hermanos. Satanás moldeará, dice, sus tentaciones de acuerdo a las inclinaciones y el carácter de cada persona. O sea, los demonios, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de Satanás, a veces no es directamente él, sino los demonios que le sirven a él. Va a moldear los demonios y Satanás, ¿verdad? Los principados y potestades, las tentaciones a la persona. De alguna forma ya lo tienen estudiado a cada uno, ¿verdad? Y dice aquí el hermano Thomas Brooks, según las inclinaciones y el carácter de cada persona. Y va a dar él unos ejemplos. Si la persona es temerosa e insegura, el diablo la va a tentar contra el afán y la ansiedad. Si el problema de la persona es, por ejemplo, lujurias, problemas ya de corazón, serán tentados a cometer pecado sexual, ¿verdad? Y usted quizás en el pasado ha visto esto, ¿verdad? Todo el tiempo ha estado en el mismo pecado tal persona. Si la persona es orgullosa, serán tentados, dice él, a la obstinación y hacia la necedad por su propio orgullo. Si el problema es la avaricia, el diablo lo va a tentar con dinero. Y él dice, el conocernos a nosotros mismos puede ayudarnos a resistir las tentaciones del enemigo. O sea, hermanos, usted se conoce, yo no lo conozco a usted bien, ¿verdad? Bien poco quizás de cada uno conoceré yo. Pero usted se conoce, hermanos. Y usted sabe su vida pasada cómo fue. Y usted sabe en dónde el diablo lo hizo caer o en qué prácticas el diablo lo hizo caer. Y lo que él está diciendo aquí a este hermano es que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo de ti, échalo de ti. Nuevamente, no el ojo, ¿verdad? Literal, era una hipérbole, porque el pecado sale del corazón, dijo Jesús. Pero ¿qué está diciendo Jesús ahí? Si tal situación, tal lugar, tal persona te hace caer, aléjala de ti, hermanos. Si alguien quiere salir de los vicios, pues romper con esos amigos, alejarse de esas cosas, ser radical con el pecado. Si es una mujer que lo hace caer, pues rompa con ella completamente. Lo que sea, hermanos. Un hermano dijo, si es el teléfono el que te hace caer, ya no tengas el teléfono inteligente y cómprese un teléfono de los de antes, ¿verdad, hermanos? Que solo servían, no son inteligentes, solo son para llamar y para textear, ¿verdad? Debemos de alejarnos.
de conocernos a nosotros mismos. Pero luego dice él, y esto me encantó, de que él dice al final, no debemos olvidar que ser tentados no es lo mismo que pecar. Y cuando él dijo esto, si puede poner nuestra hermana Hebreos 2:17, yo recordé esta escritura. Hermanos, si bien queremos alejarnos del pecado, ¿verdad? Lo más posible, de lo que sea que lo tiente a usted, aléjese. Pero a veces va a ser expuesto a ello porque en el trabajo o algún hombre lo está haciendo o algo y usted no tiene otra opción. Y recuerdo un hermano que él dijo de que en cierta ocasión tenía que, en su país creo, no, tenía que él cruzar por la cantina y dice una vez que él sintió la gran tentación, ¿verdad? Ahí es donde la Biblia dice, huya, ¿verdad? Huir. Pero cuando somos tentados no debemos solo de huir por correr, debemos correr a Cristo, hermanos. Y miren lo que dice aquí. Por lo cual Jesús, ¿verdad? Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser ¿qué Jesús? ¿Cómo es Jesús, hermanos, con el que está siendo tentado? Misericordioso y fiel. Él es sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo ¿qué? Tentado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice más adelante. Cuando usted está siendo tentado, no ha pecado aún, hermanos. Jesús dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, cuando esté pasando una tentación, es ahí donde debe de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En cierta ocasión alguien me dijo, luchando con adicciones, cuando me entran las ganas del pecado, yo sé que tengo un cierto lapso de tiempo para correr a Cristo. Y yo sé que si voy y oro, ya no voy a caer, me dijo. Pero a veces no lo quiero hacer y por eso caigo, porque estoy deseando más el pecado. Y aquí va lo que dijo el pastor Miguel Núñez, ¿verdad? No es verdadero arrepentimiento si estás acariciando el pecado en tu corazón. Es que ahí es donde está la batalla. Vamos a ver más adelante en la Biblia, en el corazón, hermanos. Cuando está siendo tentado, es ahí. Tiene un pequeño lapso de tiempo para correr a Cristo y fortalecerse en el Señor. Me gusta lo que dijo una vez John Piper, de que una vez él entró a la casa, dice cansado, y vio a su esposa y a su hija que habían comenzado la película que él quería ver con ella, supuestamente. Y dice que eso lo irritó. Y dice que les iba a decir algo, pero luego él se mordió la lengua y dijo, no, mejor voy a ir a orar, dijo él. Hasta que se me quite el enojo, dijo. Y a mí eso me gustó, hermanos. Porque, hermanos, a veces, ¿verdad? Ahí ese pequeño lapso de tiempo y a veces uno ve cuando cae, ¿verdad, hermanos? Versículo 12, lo tenemos. Así que, hermanos, cuando la tentación viene, nos fortalecemos en el Señor. Amén, hermanos. El diablo es malo, anda acechando, él es poderoso, pero lo que la Biblia nos dice aquí es que podemos vivir en victoria, hermanos. Es lo que nos está diciendo. Por malo que sea el diablo, hermanos, ¿qué dijo el apóstol Juan? Sí, que el mundo está bajo el maligno, pero el apóstol Juan dice, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dijo él después. En el Señor hay poder para vencer cada una de estas cosas, pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahí habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, la palabra lucha, yo sé que algunos tienen esas Biblias bilingües ahorita, ¿verdad? Posiblemente se tradujo en esa Biblia que usted tiene, wrestle, ¿verdad? Lucha libre, hermanos. ¿Verdad? Wrestling en la escuela, cuando se agarran a forcejear. En el idioma original, literalmente combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Está hablando de un forcejeo, hermanos. No de un enemigo lejano, está hablando de una lucha aquí, ¿verdad? O cuando usted hacía esas de, ¿cómo se llaman, hermanos? Se me olvidó. Pero, ¿verdad? Cuando uno está luchando con el brazo a ver quién tiene más fuerza. Piense así, hermanos. Ahora, el diablo le va a ganar a usted todas las veces si usted no está fortalecido en Cristo. Si usted no está en Cristo y fortalecido en Cristo. Y es ahí, hermanos, donde entra la batalla del cristiano. Y a veces, me gusta lo que dijo este pastor Sugel Michelén, ¿verdad? El pastor Sugel dice, me levanto en la mañana y quiero comenzar con un devocional leyendo mi Biblia, pero siento como que las palabras de él, dice así, todas las fuerzas del infierno se levantan contra mí para que no lea la palabra de Dios, dice él. Y no solo el infierno, la carne misma, hermanos. Entonces, entra, Paul Washer dice, lo que mi carne más odia es orar, dice él. Y hay una lucha espiritual también.
para detener al cristiano de leer la Biblia o de orar, porque el diablo sabe que si hacemos esto, vamos a vivir en victoria, vamos a ser libres, vamos a testificar de Cristo, vamos a hacer mil otras cosas. Pero el diablo quiere, hermanos, tratar de poner oposición espiritual para congregarnos también. Ahora, no hay oposición para ver el teléfono, ¿verdad? No hay oposición para esas cosas. Y Leonard Ravenhill dijo, él murió en 1990, un hombre que su tema principal era la oración, ¿verdad? Su ministerio fue conocido por eso. Cuando él predica, hermanos, yo casi no le entiendo por ese acento tan horrible que tiene, hermanos, pero el corazón está ardiendo, hermanos, cuando lo escucho a él predicar. Y Leonard Ravenhill dijo de que en los últimos tiempos, dijo él, el arma más poderosa del diablo va a ser el entretenimiento, dijo. El propio David Wilkerson dice que de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana miraba televisión todas las noches. Hasta que él rompió con eso, usó ese tiempo en oración después, y después Dios lo usó, hermanos, para tantas almas que se salvaron, ¿verdad? Una iglesia de 14,000 hermanos y miles de almas de homeless, ¿verdad? De las calles, de drogadictos que salieron, hermanos. Dios lo usó a él. Pero él dice, todo eso comenzó con que yo dejé de ver todas esas horas de la televisión. Él estaba adicto a eso. Y hoy estamos adictos no a la tele quizás ya tanto, ¿verdad? Al teléfono, hermanos. Vi de que estaban enjuiciando al hombre de Instagram y Facebook, ¿verdad? El dueño de estas plataformas, hermanos, porque él ha hecho algo que es demasiado adictivo para el cerebro humano. Los estudios mismos muestran de que estas cosas son terriblemente adictivas, que los que tenemos niños no se los pongamos, hermanos, o que no le demos un tablet, ¿verdad? De que no le demos teléfono, de que tratemos lo menos posible que vean televisión, porque esto les va a hacer un daño a su cerebro. Y nuestros propios niños, si los tenemos viendo una hora de televisión, ya después para pagárselas es un pleito, ¿verdad, hermanos? Le estimula demasiado su cerebro. A ellos y nosotros de viejos también, ¿verdad, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Sí, hermanos, pues, a veces uno está cansado, necesita relajarse un poco, está bien, pero necesitamos tener dominio propio. Y, ¿sabe? Hay personas que practican desintoxicación del celular. Se van un fin de semana a un lugar y sin el celular, a acampar o algo. Yo lo he visto, desintoxicación del celular. Y si usted lo ve, hermanos, llega hasta un punto donde hay una desesperación por siempre tenerlo a la par. Que eso hubiera por la palabra de Dios, hermanos. Yo siempre que voy en el avión, hermanos, siempre me gusta llevar la Biblia. Yo siento una necesidad por la Biblia, hermanos. Ahí cuando me voy a alguna sala de espera, ¿verdad? De Patient First o algo así, siempre trato, hermanos, de llevar la Biblia, ¿verdad? Porque uno no quiere perder el tiempo. Pero también así es con el teléfono, hermanos. Siempre uno lo quiere andar ahí con uno también, ¿verdad? Y tenemos que tener un gran cuidado contra esto. Ahora el diablo va a poner oposición contra buscar el rostro del Señor, pero también el diablo, y esa es la razón por la que escogí esa foto, hermanos, de eso me acordé cuando preparaba este mensaje, trae desánimo a nuestras vidas también. Y yo he escuchado a veces a algún hermano que se le da un privilegio de compartir una enseñanza en un ayuno o algo, decirme que después el resto de la semana se sintió terriblemente desanimado cuando se bajó de aquí de predicar o de enseñar. A veces entra un desánimo espiritual, ¿verdad? Malos pensamientos, hermanos, de como que uno no sirve o que uno aquí. Todas estas cosas, todos estos pensamientos los luchan todos los creyentes, hermanos. Todos. Yo que trato de leer algunas cosas que escriben otros hermanos, todos hablan. En discursos a mis estudiantes, Charles Spurgeon habla todo un capítulo, hermanos, del desánimo y la depresión dentro del pastor, por ejemplo. Desánimos horribles, que a veces son sin sentido o con sentido. Desánimos, hermanos, una opresión espiritual diabólica para desanimarnos. El pastor Tony Merida tiene algo que a mí me gustó mucho en uno de sus libros, hermanos. Por favor, escúcheme mucho en esto. Porque usted lo ha vivido, yo lo he vivido, hermanos, esos desánimos a veces, ¿verdad? Tony Merida dice así, en lo personal, dice él lo escribió en inglés, yo lo traduje, ¿verdad? Pero en lo personal he encontrado que los mayores días de oposición espiritual que yo he tenido, dice él, han sido muchas veces el día domingo, antes de predicar, y otras veces el día de mi descanso. Él no abunda en esto, pero yo me puse a pensar, el día de descanso, porque es el día que él está con su esposa y sus hijos. Por eso a veces Satanás llega a tratar de perturbarlo a él en ese momento. Y el día domingo, porque él va a predicar.
Y hay una lucha espiritual, hermanos, para que él no suba al púlpito con el corazón correcto en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que va luchando el diablo. Para que después el pastor caiga en la trampa de tirarle indirectas a algún hermano, o de que el pastor predique bravo. Yo no estoy bravo hoy, hermano. Pero sí, como le dijo Pablo a Tito, con toda seriedad le dijo, ¿verdad? Entonces él dice esto. Y hermanos, yo sé que quizás la esposa estuvo pensando en algún día que el esposo andaba todo atormentado ahí, ¿verdad? O la esposa andaba atormentada, hermano, y usted no sabía qué hacer con esta mujer, ¿verdad? Está teniendo uno de esos momentos, este hombre está teniendo uno de esos momentos. Podemos hacer dos cosas que debemos hacer: orar por ellos y mandarlo que mejor se vaya al cuarto a orar, ¿verdad? En vez de que ande ahí de bravo. Luego él dice, y oiga lo que él dice después. Esos días, ¿verdad? De lucha espiritual. En esos días, dice, es cuando más intensamente debo refugiarme en la oración, dice, y en el poder de la palabra de Dios, para recibir gracia de Dios y fortalecerme en su poder, para estar firme y no caer, dice él. Y se va esa opresión, hermanos. En vez de entregarnos a ella, de esa tristeza, de ese desánimo, en vez de entregarnos a ella, ir a orar. Y sí, a veces puede costar. Ahí está la expresión, hermanos, de que a veces parece que es un cielo de acero, que decían los predicadores de antes. A veces siento que estoy orando y el cielo es como de acero, que mis oraciones no llegan a Dios. Pero persisto, dice, hasta que esos cielos son rotos y llego al trono celestial. Y eso es cierto, hermanos. En ocasiones es necesario, ahí es la lucha, es ahí la batalla, es ahí la prueba. Si esto fuera fácil, hermanos, no fuera descrito con lucha, prueba, armadura, espada, escudo. Pablo nos está diciendo que esto es difícil. Cuando usted esté en uno de esos momentos, hermanos, ore, cuesta. Luego él dice, y esto me llamó mucha la atención también, luego él dice, este pasaje que estamos leyendo hoy, porque es el comentario de este pasaje, está escrito en el contexto de la iglesia de Éfeso, dice él. Yo le estaba hablando a la iglesia en general. Y dice, las congregaciones también deben estar conscientes que a veces el día malo va a venir el domingo. Y va a haber alguna lucha contra la iglesia. Y las alabanzas del que está cantando la puede sentir. O el propio predicador, después, en mi caso, hermanos, no todas las veces siento la misma fuerza o gracia para predicar. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Las iglesias tienen que estar conscientes que a veces el día malo va a venir el día domingo. La iglesia, dice él, debe también fortalecerse en oración y en la palabra de Dios para vencer al enemigo. No unos cuantos, toda la iglesia. Y cuando él dijo esto, me acordé de lo que dice en su libro The Soul Winner, Charles Spurgeon. Y en ese libro, El ganador de almas, significa eso en inglés, en español, dice él así. Yo he ido a tantas iglesias, dice él. Y a veces cuando he ido a predicar a cierta congregación, siento si hay un ambiente espiritual favorable o no, dice. En mi propia iglesia, dice él, a veces cuando estoy predicando, siento eso también. Y hermanos, esto es cierto. Conforme uno vaya a predicar, hermanos, por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Que yo a veces he salido a predicar, hermanos, hay iglesias donde las cosas no están bien. Uno siente un ambiente espiritual horriblemente tenso. Pero hermanos, en nuestra propia iglesia, hermanos, hay domingos, ¿verdad? Donde hay más bendición, otros donde es más difícil. Eso es lo que está diciendo Tony Merida. Eso es lo que dice Spurgeon. Y yo pensaba en algo. Hermanos, el peso de los servicios de la iglesia no lo debe de llevar solo el pastor o un par de líderes, ¿verdad? No me pueden dejar, hermanos, el peso espiritual a mí. De que usted salga de aquí, ¿verdad? ¿Qué ha pagado estuvo el pastor? ¿Qué ha pagado esto? Y quizás estuvo así. Pero pregúntese usted, ¿oré? Porque Pablo aquí dice, pide oración para que en el 19, ¿verdad? Oren por mí a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra. O sea, oré por el pastor para que me bendiga Dios por medio de su predicación. Oré por su estudio durante la semana de los mensajes que él dio. Oré, hermanos, para que haya una bendición espiritual. Sí, a veces la crítica tiene una razón justa y válida, hermanos. La tiene. Pero no podemos solo hablar, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, orar.
No puede venir usted a la iglesia con la mentalidad de espectador, hermanos. Usted es parte de la iglesia. Este no es un concierto, hermanos. Es una alabanza a Dios, ¿verdad? Esto no es ir a la escuela para que el maestro vea cómo se la arregla con un montón de alumnos mal portados, ¿verdad? No es la iglesia del Señor. Ustedes tienen que ver, cada vez que yo me subo aquí, ustedes van conmigo de alguna forma, hermanos. Todos tenemos que ver en el servicio, hermanos. Por ejemplo, preparó su corazón orando antes de venir a la iglesia o leyendo la Biblia para que mi corazón esté preparado para adorar a Dios, para darle una alabanza a Él. Y en eso, hermanos, ese es el propósito de la oración de la 1:30. El propósito era, hermanos, venir a preparar nuestro corazón para luego venir a adorar a Dios. Gracias a los hermanos que oran en sus casas, que hoy oraron por el servicio, que oraron en la oración de la 1:30. Gracias a esos hermanos que les gusta venir al ayuno general. Hay hombres, hermanos, en la iglesia de que trabajan los sábados, pero ese sábado no lo trabajan para venir al ayuno general. Eso, hermanos, es una gran motivación para mí. Pero cuando pensaba en lo que escribió el pastor Tony aquí, yo me ponía a pensar, eso es no llevar 1 o 2 el peso espiritual de la iglesia, sino la iglesia entera, ¿verdad, hermanos? Juntos, ir hacia adelante. Mira el 18, ¿lo tiene? 6:18. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu, velando en ella por algunos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego es que él pide oración, ¿verdad? Y mí, por fin, de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, con denuedo, el misterio del evangelio. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Yo soy embajador en cadenas. Que con denuedo, que con valor hable de él, como debo de hablar, dice. Él pide oración, hermanos. Y Pablo era apóstol, recibiendo revelación para dejar la doctrina, el fundamento doctrinal, dones de sanidad, plantador de iglesias. Había visto fruto en su ministerio hasta decir no más. Y aún así él sabía que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y él pide oración a los hermanos de la iglesia. En el Espíritu. Si puede poner nuestra hermana Romanos 8:26. Esto es orar en el Espíritu, hermanos. Ahora, si usted ve, Dios se glorifica en que oremos unos por otros. Lo hablábamos en la clase hoy. El orar unos por otros nos hace amarnos más unos a los otros. Yo decía a los hombres una vez en una predicación, ¿se recuerda? Hablábamos del matrimonio, hablábamos de Efesios 5, hablábamos de donde dice esposos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y yo decía que yo estaba leyendo eso y me puse a pensar, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? Pues el hermano Gilberto en una predicación dijo, él es paciente con la iglesia, y escribí. Y comencé a escribir cosas y luego vino a mi mente, ¿verdad? Jesús intercede por la iglesia, vive para interceder por la iglesia. Así es como él ama a la iglesia. Y luego me puse a pensar yo, ¿cuánto oro yo por mi esposa? ¿Cuánto estarán orando los hermanos de la iglesia por su esposa? Y ahí, hermanos, vemos de que si oramos por nuestras esposas, vamos a amar a nuestras esposas. Porque, hermanos, cuando oramos por alguien, amamos a alguien, ¿verdad, hermanos? Y eso es tras lo que va Dios detrás. Que oremos unos por otros para que nos amemos unos a otros. En especial los casados, por su esposa, las mujeres por el esposo, por sus hijos. Me gusta lo que dijo David Jeremiah. Dice que él estaba, el amor del padre a hija, ¿verdad? Y dice que la hija cumplió 18 años y fue a estudiar a la universidad lejos de él. Y dice que ese día él derramó sus lágrimas, ¿verdad? Cuando su hija se fue y que le iba a ver hasta Navidad. O Thanksgiving, ya no me acuerdo cuál de los dos. Pero la cosa es que él dice que esos meses que su hija estuvo lejos de él, dijo David Jeremiah, fue donde más cerca me sentí de ella. Porque después me percaté que esos meses oré más fervientemente por ella. Y mi hija estaba lejos, dijo él, pero estaba más cerca de mí, porque yo más oré por ella. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Una vez, fíjese, de que yo en el 2013 me recuerdo de que en el salón del Instituto Bíblico donde yo estaba, hubo un culto, íbamos a hacer un culto misionero. Y me recuerdo de que el salón me escogió para predicar a mí. Y me recuerdo de que, hermanos, ellos me dijeron, ok, para que ese servicio sea de bendición, nos pusimos de acuerdo el grupito, hermanos, de que íbamos a hacer un día de ayuno, un día sí, un día no, el mes de marzo. Si recuerdo bien, creo que 22 de marzo fue que prediqué. Fue un viernes. Entonces,
Me recuerdo que comenzamos todos los hombres, ¿verdad? Era un grupo de jóvenes, más que todos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y me recuerdo que llegó el día, hermanos, y yo hasta agarré libre el día del trabajo. No había predicado mucho también yo, ¿verdad? Entonces estaba en esos nervios, agarré el día libre del trabajo, me dediqué a orar y a leer la Biblia. Y cuando yo fui a predicar, todavía hubo un grupo que se quedó mejor orando mientras yo predicaba. Hermanos, cuando yo comencé a predicar, yo sentía, hermanos, como que, no sé cómo explicarlo, como que andaba en las nubes, hermanos. Era un fluir de palabras, de uno batió la hora de la predicación, hermanos. La gente lloró, hermanos, y adoramos al Señor. Y fue una bendición tan grande porque nos unimos con un propósito, ¿verdad? De glorificar a Dios. Mire lo que dice Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque somos débiles para orar, ¿verdad? Todo el que ora sabe que le cuesta. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es orar en el Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe? El hermano Sugel dice que una vez estaba en República Dominicana. Yo sé que aquí hay unas hermanas de República Dominicana. Estaba en la playa, ¿verdad? A saber si habrá sido Punta Cana, no sé cuál era. Pero estaba en la playa, estaba con su esposa. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, le puso fuertemente que fuera un rato a orar. Le dijo a la esposa que iba mejor ir a subir a un rato a orar por cierta persona que vino a su mente. Fue a orar, hermanos. Dice que oró con su corazón, ¿verdad? Cuando uno ora con ese amor. Regresó después, siguió con su esposa a la vacación, regresó luego a Santo Domingo. Dice que cuando regresa a la capital, le llama a esa persona, o yo no sé si lo visita, no me recuerdo, pero la cosa es que habla con la persona y la persona le dice de que había pasado una prueba en tal día y que a tal hora él estaba en esa gran tribulación. Y él se puso a pensar, fue ese día, fue a esa hora, fue en ese momento que yo estaba orando por ti, dijo él después. Y el Espíritu lo conmovió de tal manera. Hermano, cuando usted está orando y el Espíritu lo mueve a orar por cierto hermano de la iglesia, cierta persona, por su propio hijo puede ser. Hay una persona que dice que soñaba todos los días que su hijo estaba muriendo y después se dio cuenta que su hijo estaba en terribles pecados, hermanos. Y era Dios inquietando su corazón para que él orara por él. El hijo estaba muriendo. Entonces, Juan Calvino lo dice así, explicando este versículo. Juan Calvino dice, estos gemidos que el Espíritu Santo produce, dice, sobrepasan incomparablemente la capacidad de nuestro entendimiento. El creyente gime, dice, en el sentido que el Espíritu Santo pone, dice, en nuestro espíritu el deseo de cuanto fuere necesario sentir y pedir, porque conmueve de tal modo el corazón que las oraciones llegan al cielo. Me recuerdo, hermanos, cuando estábamos en uno de los días del viaje misionero, donde nos dieron unas estadísticas de toda la gente que estaba perdida en la ciudad donde estábamos, en Istambul. Y cuando después comenzamos a orar, hermanos, yo me recuerdo que comencé a llorar, pero sentía como la perdición de la gente por un segundo. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Su corazón gime por el hermano. A veces sabe, a veces no sabe ni siquiera lo que está pasando. Su corazón gime por cierta situación. Dice él, el Espíritu mueve nuestro corazón de tal forma que las oraciones llegan hasta el cielo, dice. Versículo 13, lo tenemos. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto de forma resumida aquí? Gracias a Dios que eso está quedando grabado, ¿verdad? El diablo es perverso, es poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso. Y, hermanos, en las fuerzas de Dios nos vamos a fortalecer. Y debemos orar, hermanos. Y debemos orar por unos por los otros, por la iglesia, por mí, por todos. Debemos fortalecernos en el Señor. Cuando somos tentados, corramos a Cristo. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Pero dice el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, otra vez lo mismo, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo va a llegar, hermanos. Como dijo Tony Merida, puede ser un domingo. Puede ser el día de descanso. Puede ser un día en el trabajo. El día malo va a llegar. Y bueno, los días son malos, dice la Biblia también, ¿verdad? Pero Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra vez resistid. Y el diablo va a huir, es la promesa. Podemos vivir en victoria.
Pero someteos pues a Dios. Y cuando yo estudiaba, cuando prediqué Santiago, me recuerdo de que someteos en el antiguo mundo era una palabra que se usaban para cuando los generales daban una orden. Y la obedecían los soldados. Aunque los llevara el hombre a la muerte, ellos obedecían la orden. Nuestro Dios nos da bendiciones y mandamientos, órdenes para nuestro bien, para nuestra bendición. Todo lo que el diablo ofrezca es perverso, hermanos. Sometámonos a la palabra de Dios. Resistamos al diablo y él va a huir. Y luego Santiago dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Si nos acercamos a Dios en Cristo, él se va a acercar a nosotros. Cada quien está tan cerca de Dios como quiere, dijo un hermano, ya no me recuerdo quién. Pecadores, limpien sus manos, o sea, dejen de hacer malos hechos. Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Doble ánimo está hablando de un corazón dividido. En inglés dice mente dividida. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la batalla está en nuestro corazón, hermanos. No tengamos un corazón de doble ánimo, dividido entre Dios y el mundo. Quiero a Dios, pero quiero seguir con las cosas del mundo. La mente dividida, yo me imagino, debe ser la más infeliz del mundo, hermanos. No puede gozar de Dios ni de las bendiciones que Dios le da, ni disfruta el pecado tampoco, hermanos. Y lo peor que es que el pecado siempre ofrece un disfrute corto, pero una consecuencia larga después. Y después eso que prometía, hermanos, siempre trae consecuencias terribles a nuestras almas. El pecado nunca da lo que ofrece. Da algo para entrarlo a uno y luego, hermanos, comienza el problema, la tribulación. Satanás, hermanos, puede poner cosas en nuestra mente. Dardos de fuego, dice aquí, ¿verdad? Flechas envenenadas con fuego que venían de lo alto. La Biblia dice de que cuando David censó al pueblo, Satanás, dice Primera de Crónicas 21, incitó a David a hacer eso. Satanás puede incitarlo a usted a hacer algo indebido, hermano. En Juan 13 dice la Biblia de que el diablo puso en el corazón de Judas vender al Señor. Examinemos nuestros corazones hoy, hermanos, y piense usted, ¿ha puesto algo el diablo en su mente, en su corazón? Y yo, hermanos, voy a dar unos ejemplos hoy que yo pensaba. Muy común es ver odio hacia una persona, ¿verdad? El diablo es astuto para esto. Odio entre esposos, odio entre padres e hijos, odio entre hermanos en sangre, odio entre hermanos en la iglesia, odio entre razas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que el diablo no esté poniendo algo en nuestro corazón. Y ver, quizás la persona no ha hecho nada, o la persona sí ha hecho algo, pero sí ha hecho algo, como dice la Biblia, ¿verdad? En Eclesiastés 7:20. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Y cuando escuches que alguien dijo algo malo de ti, recuerda que tú también dijiste mal de otros muchas veces, dice ahí, ¿verdad? En otras palabras, nosotros hemos pecado también. El Señor nos ha perdonado. Ahora, en cuanto a ustedes dependan, dice Pablo, procuren estar en paz con todos los hombres. Sí, Pablo tenía a su Alejandro, hermanos, el caldero, Himeneo y Fileto, hombres con los que Pablo le dijo a Timoteo, aléjate de Alejandro, ¿verdad? Porque solo andaba haciendo el mal. Pero en lo que nosotros dependa, hermanos, estar en paz. Que no seamos nosotros los que andamos haciéndoles lo malo. Por eso dijo Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dijo Pablo, perdón, dale de beber. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, dijo. No podemos ser nosotros los que andamos haciéndole el mal a la gente, hermanos. Tenemos que ser los que perdonamos. Otra cosa, examine su corazón, ¿verdad? Si tiene algo contra alguien, examinemos nuestro corazón. Si hay otros pecados. ¿Se acuerda el hermano Miguel una vez, Miguel Molina, que nos predicaba y nos decía que a veces hay pecados respetables? Que porque no se escandaliza a la gente cuando escucha que la persona lo está practicando, lo dejan pasar. Y Tim Keller, cuando yo pensaba en eso, el hermano Miguel, me acordé que Tim Keller dice algo, hermanos, en todos mis años como pastor, dice él, nunca he tenido a alguien que me ha venido a confesar que es cobarde o que es avaro, dice. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Pero imagínense en eso de la avaricia también. Nunca he tenido a alguien, dice él, que me ha venido a confesar que ese pecado es con el que está luchando. ¿Por qué? Porque es de esos respetables, es de esos que no nos escandalizamos si escuchamos a alguien, ¿verdad? Que tiene ese problema de la avaricia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermanos? Pablo dice, la avaricia es
Idolatría, dice él. O sea, llega a ser idolatría. Y los idólatras no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces, aunque no sea un pecado, ¿verdad?, que va a salir en las noticias, que qué hombre más malvado. Quizás solo la esposa va a estar sufriendo, los hijos, los sobrinos, porque nunca le daba un regalo. Hermanos, ese es un pecado de esos, que son respetables entre los mundos, pero ante Dios no. Así que, sentimientos contra alguien, estas cosas que son respetables ante el mundo, pero Dios condena. Pero yo pensaba en otro. En este hombre, Gary Chapman, en su libro de matrimonio, tiene una ilustración de un hombre que llegó primero, llega la esposa de él, ¿verdad? Yo lo dije hace unas semanas atrás en la prédica de matrimonios, que le dice a la esposa que ella quiere sanar el matrimonio, restaurar el matrimonio, que las cosas están mal, pero que el hombre no quiere. Luego, Gary Chapman dice que se reúne con el hombre le dice que tiene otra mujer. Y le dijo el hombre así: lo que yo siento con esta nueva mujer, la emoción, la felicidad, no la sentí con mi esposa cuando comenzamos. Pero Gary Chapman le dijo de que esa emoción se iba a ir, de que iba a tener problemas, que no destruyera a su familia, pero el hombre, cegado por el pecado y el diablo, fue y lo hizo. Al tiempo llegó el hombre otra vez a ver a Gary Chapman y le dijo: usted tenía razón. Hoy con esta nueva mujer todo está muchísimo peor que cuando vivía con mi esposa. Y echó a perder toda su familia. ¿Y todo por qué, hermanos? Yo estaba pensando cuando meditaba en esto. El adulterio nació en la mente, en una mente dividida. Porque cuando la idea vino, ese hombre no era cristiano, ¿verdad? Ese libro no es cristiano. Pero un ejemplo, si hubiera sido cristiano, la idea del adulterio vino a la mente, ¿verdad? Pero porque la mente de él estaba dividida entre hacerlo, entre Dios, entre no, termina cayendo, ¿verdad? El pecado se debe matar en la mente, hermanos. El pecado se debe matar en el corazón. Los de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones. Versículo 14, ya casi concluyendo. Estad pues firmes, otra vez, hermanos, firmes, resistir, ¿verdad? Firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, o el cinturón de la verdad, dice unas traducciones más modernas, ¿verdad? Vístanse con la coraza de justicia, lo que se llevaba aquí, ¿verdad? La parte de la armadura. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese calzado que ellos usaban los soldados era diferente al del resto de la gente. Era mejor, hermanos, para caminar, para hasta correr, hasta para meterse en el lodo, dicen algunos que era mejor. Era un calzado lo mejor de aquel tiempo, ¿verdad? No como hoy, hermanos, que tenemos tanta tecnología. Pero dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y en el idioma original ahí está hablando de los escudos que eran grandes, hermanos, que cubrían buena parte del cuerpo de la persona, desde las chimpinillas, decía, hasta por aquí arriba, hermanos, cubría gran parte del cuerpo. Cuando vinieran eso, tomad el yelmo o el casco de la salvación, el 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si usted ve, hermanos, brevemente voy a dar dos aplicaciones a esto, porque más que todo hablamos de las acechanzas del diablo hoy, pero dos aplicaciones muy, muy claras. Toda esta descripción de la armadura es estar en Cristo, hermanos, y que el fruto del carácter de Cristo esté en mí. ¿Por qué, hermanos? Yo escribí aquí un poco, si puede poner nuestra mano a Gálatas 3:27. Lo que está diciendo, pónganse esta armadura. Lo que está diciendo aquí es que nos vistamos de Cristo y de las virtudes de Cristo. Que estemos en Cristo. Y mire lo que dice acá. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. O sea, que hemos nacido de nuevo, que hemos venido a ser unidos con Cristo, ¿verdad? De Cristo estáis revestidos. Algunas traducciones dicen Cristo se han puesto. Acuérdese cuando Josué, hermanos, está siendo acusado por Satanás y está vestido de vestiduras viles, dice, sucias, llenas de excremento, da a entender, hermanos, una vez que yo estudié eso, el idioma original, sucio el hombre. Y el diablo lo está acusando, ¿verdad? Y se le quitan esas ropas y se le dan ropas blancas limpias, dice, sacerdotales, para que pueda estar bien delante de Dios. Hermanos, eso es lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Él se paró delante de Dios y llevó nuestros pecados, hermanos, los vistió en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Cuando alguien viene a Cristo es limpiado de todos ellos, esa sangre lo limpia y es revestido de la justicia de Cristo.
Hermanos, Dios nos mira a través de su Hijo. Nunca lo olvide eso, ¿verdad? Hermanos, la iglesia está en Cristo, unida a Él. Como dijo Spurgeon, Dios trató a su Hijo como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como su Hijo hoy. Por eso Dios tiene tanta misericordia con nosotros. Y yo escribí una breve aquí sobre la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La justificación, ¿quién es el que me justifica sino Cristo? Él me hace pararme justamente delante de Dios. El evangelio de la paz, ¿qué es el evangelio? Sino hablar de Cristo, hermanos. La fe, Jesús es el autor y consumador de la fe, pensaba yo. El casco de la salvación, Cristo es mi Salvador. La palabra, Cristo es el logo de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la palabra de Cristo. Cristo es la armadura. Pero también tener la armadura de Dios significa reflejar el carácter de Cristo para vencer al diablo. Cinturón de la verdad. Yo necesito hablar verdad para vencer a Satanás. Yo necesito vivir una vida de justicia, hermanos. Yo necesito el evangelio todos los días y anunciar el evangelio, proclamar el evangelio. Imagino que Pablo pensaba aquí en lo que dice Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, yo en mi carácter como Cristo necesito el escudo de la fe. Necesito tener fe en Cristo para pagar los malos pensamientos que vengan a mi vida. Hermanos, cada mal pensamiento que venga a su vida, mírelo si es cristiano, esto no. Odio, resentimiento, sentirse uno mal, que uno no vale para nada. Todos estos pensamientos, veámoslo. Nos debemos de mirar a la luz de las Escrituras, hermanos, no a la luz de lo que el diablo o el mundo diga. La palabra, hermanos, necesitamos la palabra de Dios para vencer al diablo. Cuando Jesús enfrentó a Satanás, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, y la tercera vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo se fue, dice. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y al final dice que debemos orar en todo tiempo. Charles Spurgeon dice, nada trae tanta debilidad al alma del hombre como la falta de oración. ¿Quieres ser débil? No ore. Y otro hermano, no me acuerdo quién, pero un hermano dijo, el que no ora está tentando al diablo para que lo venga a tentar. Y concluyo con Lucas 22 en las pantallas, 31 y 32. Hermanos, pues el día malo o días malos van a haber en esta tierra, hermanos. Lastimosamente así es. Van a haber personal o como iglesia. Nos van a ver, hermanos. La Biblia nos lo está diciendo hoy. Pero necesitamos estar fortalecidos en el Señor, hermanos. Y el diablo va a huir, dice la Biblia. No tenemos que estar dejándonos que el diablo nos venza, hermanos. Porque esa es falta de fe en Dios y en su poder. Es falta de estar consagrado a Dios. Pero aquí, hermanos, cuando en ocasiones hemos fallado, porque el diablo ha ganado, por nuestra propia culpa, ¿verdad? O si en algún momento el diablo nos hace caer, hermanos, dijo el Señor a Pedro, a Simón, ¿verdad? Simón le dice, he aquí, siga hermana por favor, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Ahora, el diablo esa vez zarandea a los discípulos, Pedro niega 3 veces a Jesús, hasta con maldición, y el resto huye, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿quién iba a liderar ese grupo de hombres? Pedro. Manténgalo en el otro, hermana. Confirma a tus hermanos, le dijo él. Y hermanos, Pedro conoció por medio de la tentación de Satanás su pecado, su debilidad. Hermanos, cuando la tentación viene y caemos, eso nos muestra que todavía esto está bien mal en nosotros, hermanos. Pero a la misma vez, hermanos, Pedro conoció la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Que el hombre que estuvo diciendo con maldición que no conocía a Cristo, hermanos, 50 días después predicó en Pentecostés y 3,000 almas fueron salvas, hermanos. El hombre que había caído tan bajo, cuando resucita Jesús, el ángel dice, díganle a los hermanos de mi Señor, y a Pedro dice, ¿verdad? Hermanos, Pedro conoció la gracia maravillosa de Dios, y eso ocurre con nosotros. Cuando pecamos o fallamos o caemos, hermanos, abogado tenemos para con el Padre. Es ahí, en un momento que no estuvimos firmes, sí el pecado tiene consecuencias, ¿verdad, hermanos? Pero en un momento que no estuvimos firmes, volvemos a ver al cielo.
Clamamos al Señor misericordia. Clamamos que el Señor nos limpie. Nos volvemos a levantar. Y así como dice la Biblia que Jesús oró por Pedro, dice la Biblia en Hebreos que Jesús vive para interceder por usted y por mí. Así que, hermanos, nos ponemos de pie y pedimos al Señor sus fuerzas. Padre, yo le doy las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio. Y hoy hemos meditado, Señor, en el enemigo, en nuestro enemigo. Pero, Señor, como dice ese himno, Él me sostendrá, Señor. Usted nos sostendrá cuando vengan las batallas, cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga el día malo, cuando haya una oposición.